Buenos días, ¿qué tal? Habla el ingeniero Manuel Collazos. Es- Pertenezco a la empresa Prime Professional, una empresa dedicada a lo que es consultoría, auditoría en sistemas de gestión, especialmente en sistemas de gestión de seguridad e información, en continuidad de negocio, en servicios de tecnología e información, en lo que es calidad. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el programa de medición de un sistema de gestión bajo la ISO 27004, que es un estándar de la familia ISO 27000, que nos habla de cómo elaborar un programa de medición en un sistema de gestión de seguridad e información. Pero considero que este programa puede también aplicarse a los diferentes sistemas de gestión que existen. Ok, bueno, en sí soy director general de Prime Professional, ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería de acá de Perú, instructor internacional de PCB Canadá. He estado trabajando ya en varios años sobre los sistemas de gestión de seguridad e información. También he capacitado en las normas ISO 27001, ISO 31000, ISO 22301, ISO 27005, a nombre de PCB Canadá, en cursos de certificación. He participado en varios proyectos y en sistemas de gestión y quisiera transmitirle el mayor conocimiento a ustedes para poder explicar un poco de lo que es el programa de medición de un sistema de gestión. Lo que se monitorea no se mide, lo que no se mide no se controla. Lo que no se controla no se mejora y lo que no se mejora no se gestiona. Lamentablemente, existen muchos sistemas de gestión que no cuentan con un programa de medición adecuado, ¿no? Solo existen matrices de indicadores, a veces no bien diseñadas, sin objetivos, y que el que la elabora o el que mide es el mismo que implementa, opera los controles y los procesos. Es por eso que dada la experiencia que tengo tanto en auditoría e implementación, la medición, que es parte del proceso o de la etapa de monitoreo y revisión de un sistema de gestión, es algo que es muy importante y debemos trabajarlo adecuadamente. En la agenda vamos a tocar los siguientes puntos. Vamos a hablar sobre el requisito de la norma ISO, de la ISO, sobre la cláusula 9.1. Vamos a ver la norma ISO 27004. Vamos a explicar en forma breve el diseño del proceso de medición de un sistema de gestión. También vamos a tocar el punto 4, que son los métodos para monitorear, medir, analizar y evaluar. Y el punto 5, la elaboración de un programa de medición de un sistema de gestión. ¿Qué nos dice la cláusula 9.1? Esto ya se encuentra también, por ejemplo, en la ISO 9001. El monitoreo, medición, análisis y evaluación. La organización debe evaluar el rendimiento de la seguridad de información y la efectividad del sistema de gestión de seguridad de información. Esto basado en la 27001-2003. Hablamos de evaluar rendimiento y evaluar efectividad del sistema de gestión de seguridad de información. Son dos aspectos que son importantes y la misma norma nos indica cómo la organización qué debe determinar para realizar estas evaluaciones. Primero indica qué necesita ser monitoreado y medido, incluyendo los procesos de seguridad de información y controles. Ojo, procesos y controles. Ahora, normalmente cuando uno hace una auditoría, le pregunta al auditado qué está monitoreando. Y el auditado debe responder pues, qué es lo que está monitoreando y por qué está monitoreando. Y también explicar por qué no está monitoreando algunos procesos o algunos controles.
Esto lo debe tener claro el que implementa los sistemas de gestión para poder cumplir con este requisito. También la organización debe determinar los métodos para monitorear, medir, analizar y evaluar, según corresponda, para asegurar resultados válidos. Ojo, y indica acá la nota, que los métodos seleccionados deben producir resultados comparables y reproducibles, los cuales deben ser válidos, considerados como válidos, ¿no? Cuando se llevaron, también indica que la organización debe determinar aspectos en referencia a cuándo se van a llevar el monitoreo, quién debe monitorear y medir, cuándo los resultados del monitoreo y medición deben ser analizados y evaluados, y quién debe analizar y evaluar esos resultados. Ojo, que acá indica el cuándo y el quién. Por lo tanto, esto lleva a todo un programa, un cronograma de actividades en el cual se deben monitorear, se deben llevar a cabo mediante un plan dentro del programa, ¿no? La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados del monitoreo y medición. Entonces, concretamente esta cláusula ya nos está indicando el cuándo, el quién, el que debe monitorear y sobre todo quién debe analizar y evaluar estos resultados. Esto debe estar definido y consignado dentro del programa de medición. ¿Por qué es necesario monitorear, medir, analizar y evaluar? Es necesario para conocer el rendimiento de nuestro sistema de gestión, es decir, satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, para realizar una autoevaluación del rendimiento de nuestro sistema de gestión, para identificar no conformidades, incumplimientos de requisitos, tanto legales, contractuales, normativos, estatutarios o de negocio, y para establecer un proceso de mejora continua. El último punto es muy importante enfatizarlo porque esto nos lleva constantemente a una mejora continua. Esta es una base para poder realizar y orientar a una mejora continua. ¿Qué es necesario monitorear, medir, analizar y evaluar? Aquí he hecho una síntesis, en realidad, de lo que debemos medir de acuerdo a la ISO 27001, ¿no? Evaluar la eficacia de las acciones para tratar los riesgos. Ojo que acá el proceso de riesgos sí es un tema obligatorio en el cual nosotros debemos medir. Cómo evaluar la efectividad de las acciones de tratamiento de riesgo. Los objetivos del sistema de gestión. Acuérdense que en la nueva norma nos dice que debemos establecer objetivos de seguridad de información y que en lo posible, si es viable, deben ser medibles. El hecho de que nos indique que deben ser medibles, si es viable, es que nosotros dentro del programa de medición debemos incluir la medición de estos objetivos del sistema de gestión. Los resultados de las acciones correctivas, también debemos medir la efectividad de esas acciones correctivas que nosotros realizamos. Los programas de capacitación y concienciación, también debemos medir la efectividad de estos programas de capacitación y concienciación, las no conformidades y la efectividad del sistema de gestión, efectividad de los procesos que son obligatorios como el alcance, la gestión de riesgos y oportunidades, la definición de objetivos, el tratamiento, el proceso de auditoría, esta auditoría interna si realmente es efectiva o no y cómo nosotros debemos medir, y la revisión por la dirección, entre otros. ¿Qué nos dice la norma ISO 27004? La norma ISO 27004 nos menciona una serie de cláusulas que he hecho una síntesis en esta diapositiva, donde indica que la cláusula 5 nos habla sobre la visión general de la medición de la seguridad de información.
tenemos que tener dentro de esta visión general, establecer objetivos de nuestro programa de medición, por ejemplo, objetivos de lo que vamos a establecer esta medición, ¿no? Algunos factores de éxito, identificar cuáles son los factores de éxito, por ejemplo, la fuente de información que nos va a servir a establecer las métricas e indicadores. Esto debe ser viable. No podemos establecer indicadores donde esta información no es viable o es difícil de poder obtenerla, ¿no? El modelo de medición que vamos a establecer, que en las diapositivas de adelante vamos a explicar un poco. La cláusula 6 nos habla sobre la responsabilidad de la gestión de medición de seguridad de información. Acá hablamos sobre la administración de recursos. ¿Qué recursos vamos a requerir para poder operar este programa, implantar este programa? La capacidad y la concienciación de las personas, de los actores, esos quiénes, quién va a establecer las métricas, quién va a analizar, quién va a evaluar los resultados de estos indicadores. Entonces, la cláusula 6 nos habla sobre la responsabilidad en la gestión de la medición. La cláusula 7 nos habla sobre desarrollar las medidas y mediciones, es decir, el alcance. En función al alcance del sistema de gestión que nosotros ya hemos establecido, nosotros tenemos que determinar qué vamos a medir y cuál va a ser la necesidad de medir. ¿Qué objeto, los objetos y atributos de la medición? Esto también es un factor importante, eso lo establecemos dentro de esta cláusula. Adicionalmente, desarrollar la estructura de la medición también es parte de esta cláusula. Después de haber desarrollado las medidas, entramos ya a la cláusula 8, donde ya operamos la medición, es decir, integramos los procesos, coleccionamos o recolectamos la información, la almacenamos y la verificamos, esos datos que va a servir de medición. La cláusula 7 habla sobre reportar los resultados de la medición y los análisis de los datos. Después de haber recolectado y haber establecido las métricas, indicadores, estos resultados deben ser analizados para posteriormente ser reportados, estos resultados, a las partes interesadas. Comunicar esas partes interesadas, ya sean internas o externas, ojo. La cláusula 10 nos habla sobre evaluar y mejorar el programa de medición de seguridad de información. El programa debe ser evaluado según criterios identificados, ¿no? En base a un monitoreo, revisión, evaluar y mejorar dentro del ciclo de vida de la mejora continua del programa de medición. Lo que he establecido y lo que indica la norma 27004 lo he plasmado en este gráfico para que se entienda en sí lo que nos dice o lo que nos comunica la norma ISO 27004. Lo importante de acá es establecer el programa, que está al lado derecho, que tiene una serie de actividades como recolectar, almacenar y verificar la parte de todos estos datos que son necesarios. En base a esa recolección, ese almacenamiento y la verificación, tenemos que analizar esta información para reportar estos resultados y comunicar a estas partes interesadas. Todo este programa debemos implementarlo. Para eso ya hemos establecido el programa, tenemos que implementarlo, tenemos que monitorear y revisar que el programa esté logrando los objetivos, la finalidad por la cual hemos establecido este programa y tomar acciones correctivas de este programa para ir mejorando. ¿Cómo relacionamos en sí la parte de la mejora de este programa? Acá he relacionado ya las cláusulas de la ISO 27004, ¿no?
cláusula 5.1, donde indica objetivos, 5.2, donde está el programa en sí, 5.3, donde están los factores de éxito, 5.4, donde está el modelo, y 6.2, donde están los recursos, ¿no? Estas cláusulas nos sirven para establecer todo el programa de medición para poder determinar cómo debemos establecer este programa, ¿no? En base a este establecimiento, nosotros implementamos el programa en función a ciertos puntos. El 7.2, el alcance de medición. El 7.3, la información necesaria de lo que realmente queremos medir. La selección del objeto y atributos de medición. El 7.5, el desarrollo de la estructura. 7.6, estructura de medición. 7.7, recolección. Documentar, el 7.8, documentar e implementar. Y el 6.3, capacitar y concienciar con respecto a lo que es la medición. Realmente estos puntos están dentro de toda la parte del programa en sí. Posteriormente, tenemos, en base a los criterios de evaluación, tenemos que evaluar cómo está yendo el programa, monitorear, revisar, para realizar acciones correctivas del programa y poder realizar las mejoras, que es lo que se pretende en sí. En sí el programa y el corazón del programa está en la cláusula 8.3, donde nos indica el recolectar, almacenar y verificar los datos de medición. La cláusula 9.2 nos indica la parte de esto, determinar los niveles según los criterios de este análisis, para que en la cláusula, dentro de la cláusula 9.2, reportar estos resultados, y en la cláusula 9.3 nos indica que debemos comunicar a las partes interesadas internas y externas estos resultados. El método para poder realizar el monitoreo, la medición, análisis y evaluación se encuentra en este gráfico. ¿Qué necesito medir? Ya sea procesos, objetivos de control, controles, implementación de estos procesos y procedimientos, que voy a medir el objeto de medición y sus atributos, cómo voy a medir en función a una medida base, métricas, alguna función, y también en base a esa función sacar los indicadores, y estos indicadores, como su nombre lo indica, o sea, vamos a, en base a los umbrales establecidos, vamos a validar estos resultados, a evaluar estos resultados mediante una validación de rendimiento y eficacia para poder realizar las acciones necesarias referido a lo que nos estamos midiendo. Los métodos para poder monitorear, medir, según la norma ISO 27004 tenemos dos. Lo subjetivo, que viene a ser el factor humano, donde interviene, y lo objetivo, que está basado en reglas numéricas. Esta parte del método objetivo puede ser manual, automático o semiautomático. Esto depende también de cómo voy a recolectar la información. Si va a ser por ciertas herramientas tecnológicas, por ejemplo, ya sea manual, semiautomático, como acceso a privilegios no autorizados, o automático como un IPS, un sistema de prevención de intrusos. Los resultados deben ser comparables y reproducibles en sí. Esto es un ejemplo de cómo llevamos el método para monitorear, ¿no? ¿Qué necesito medir? La capacidad de los responsables de la gestión de seguridad de información. ¿Qué voy a medir? El objeto de medición son los usuarios, los gerentes. Soporte técnico, ojo que la responsabilidad está en todas las capas de la organización. ¿Qué atributos voy a definir? La participación, por ejemplo, en los cursos de sensibilización o los cursos de capacitación. Otro atributo, por ejemplo, puede ser la aprobación de los cursos, ¿no? En base a eso, ¿de qué voy a medir? ¿Cómo voy a medir? Van a ser las horas de participación, horas convocadas, número de cursos aprobados o desaprobados. En base a eso saco mis porcentajes de participación
o porcentajes de cursos aprobados, defino los niveles en sí para poder, en base a estos niveles, determinar ciertos resultados y hacer y realizar las acciones correctivas del caso, ¿no? Por ejemplo, si el nivel de participación en un curso de seguridad de información es menos del 50%, pues eso significa que no existe el compromiso dentro de la organización. Entonces tengo que tomar ciertas acciones para poder llevar a cabo ese compromiso, ¿no? El programa de medición debe incluir políticas, objetivos, criterios de análisis, alcance del programa, estructura del cuadro de mando, identificar los factores de éxito y los riesgos que puede tener el programa, establecer los procedimientos del programa, identificar los recursos necesarios que vamos a tener para implantar este programa, definir los objetivos específicos, establecer la planeación de las mediciones, los informes de los resultados de medición y el monitoreo, revisión y mejora de todo el programa. Es muy importante, en base a esta elaboración del programa, determinar a qué niveles nosotros tenemos que llegar. A veces, dentro del sistema de gestión, nosotros tenemos que llegar a niveles de la alta dirección. Y en ese sentido, la alta dirección también nos pide o nos solicita una rendición de cuentas referido a lo que estamos trabajando en el sistema de gestión. Es por eso que muchos sistemas de gestión fracasan debido a que, como no medimos, no tenemos un programa de medición, la alta dirección no sabe si realmente este sistema de gestión está logrando los objetivos que se establecieron dentro de esta implementación, ¿no? Es por eso que muchas empresas indican, mira, ya a partir de ahora ya no quiero seguir trabajando la ISO 9001 o la 27001 porque no le damos valor en sí. El programa de medición nos va a ayudar a rendir cuenta a la alta dirección y a demostrarle a ellos de que sí, realmente el sistema de gestión le está dando valor al negocio. Es por eso que acá es muy importante establecer este programa y que lamentablemente en muchas organizaciones no lo toman ya como una fase última. O sea, es decir, ya ok, para cumplir con la auditoría, para cumplir con los auditores, le voy a mostrar pues un tablero de mediciones, un tablero de mando, donde ahí le voy a poner algunos números y voy a demostrar con eso de que sí estoy midiendo el sistema de gestión. He visto, porque he sido auditor, y que realmente pues esto no le dan la importancia del caso. Los niveles los indicadores que son tácticos es llegar a los niveles de gestión, a los jefes. Y aquellos indicadores que son operativos es para llegar a la gente que opera en sí los controles, opera los procesos. Entonces, en realidad, cuando hablamos del tablero, tenemos que llegar a todos los niveles. Quizás podríamos llegar desde arriba hacia abajo. Eso ya depende de la estrategia de cómo ustedes deben establecer este programa de medición. Conclusiones. La implementación y operación de un programa de medición garantiza el cumplimiento de la cláusula 9. No un simple matriz en Excel. Debemos exigir que se implemente un programa, que es algo pues, que realmente es muy importante, ¿no? La implementación y operación de un programa de medición es la base para asegurar la mejora continua de la organización. Esto es también otra parte que es importante que los implementadores deben tomar en cuenta, ¿no? Es necesario concienciar y capacitar a los usuarios y responsables sobre el programa de medición de un sistema de gestión. Acá, ojo, no solamente participa el gestor de seguridad de información, sino también participa otras áreas como de capacitación, las áreas operativas y todo. La norma ISO 27004 es una guía para implementar el proceso de medición, el cual se lleva a cabo un programa.
Con la finalidad de contar, también es importante indicar que con la finalidad de contar con un proceso de medición adecuado es recomendable cumplir con las técnicas SMART, ¿no? Específico, mensurable, alcanzable, realista y oportuno. El programa de medición animará a una empresa a proporcionar información fiable de las partes interesadas. Esto es necesario que la organización lleve a cabo este programa con estas características. Ok, muchas gracias por su atención. Realmente espero que le haya servido. Sé que el tiempo es bastante limitado. Esperemos también que nuestra organización PSB también incluya ciertos cursos con respecto a los programas de medición basados en la ISO 27004, que creo que va a ser muy importante, y en base a eso, pues, lograr, como nosotros siempre indicamos cuando implementamos un sistema de gestión, la mejora continua de la organización. En este punto voy a realizar, a resolver algunas consultas que ustedes han realizado y de esa forma, pues, atender sus inquietudes. Ok, acá nos indica, durante la implementación de un sistema de gestión bajo la ISO 27001, ¿en qué momento se debe empezar a medir? Bueno, acá, lamentablemente a veces uno piensa que el sistema de gestión es algo secuencial, ¿no? Primero establezco, después implemento, después monitoreo, reviso y después mejoro. No, esto no es así. El programa tiene que iniciarse en el momento que nosotros ya determinamos implementar un sistema de gestión, es decir, desde el inicio. ¿Por qué? Porque esto es un factor de éxito del sistema de gestión. Nosotros tenemos que dar resultados a los 15 días, al mes, a los 2 meses. No esperar, como en otras, he visto otras metodologías, esperar que después de 1 año, 2 años, yo dé resultados. Eso lamentablemente pierde el interés, ya hay muchos problemas. Esto hay que hacerlo desde el inicio. Por eso que el programa debemos planificarlo dentro de la parte del establecimiento y comenzar a trabajar. ¿Qué criterios son válidos para definir lo que se va a medir? Ya que la ISO 27001 indica que la organización debe medir los aspectos que considere. Esto, yo en una de las diapositivas le indiqué qué es lo que obligatoriamente debemos medir. El proceso de gestión de riesgos es importante que debemos medir, porque es la base de cualquier sistema de gestión en la actualidad. Entonces, aquellos que no miden el proceso de gestión de riesgos, de la apreciación del riesgo en sí, es que está mal. Hay factores que sí obligatoriamente, y eso ya va a depender del auditor. Es decir, ok, si no estás midiendo el proceso, por ejemplo, de auditoría, que me expliques por qué no lo quieres medir. En realidad, esto debe ser algo que debemos tomar en cuenta. No debemos dejarlo, debemos justificar qué es lo que debemos medir. Es importante o se debe considerar la identificación de indicadores claves de riesgo para la gestión de riesgos relacionados a la seguridad de información, y esto informaría parte del programa de medición, totalmente. O sea, la gestión de riesgos es un proceso muy importante y es la base de todo sistema de gestión. Por lo tanto, en el programa debemos establecer cómo vamos a medir esta gestión de riesgos. Como indica la cláusula 9, ¿quién debe medir? ¿Quién debe analizar? ¿Cuándo voy a analizar? ¿Cuándo voy a medir? ¿Cuál es la definición formal de indicador? ¿Está basado en objetivos o en metas? No, el indicador
está basado principalmente a nivel de objetos, que es lo que, objeto de medición y atributos, ¿no? Como el ejemplo que le indiqué, o sea, y está basado también a nivel de los objetivos. Si yo voy a trabajar un programa de concienciación, un programa de capacitación, el primer objetivo es que el personal se comprometa en el programa de concienciación y capacitación y no lo vea pues como una cosa que ok, hay que cumplirla, ¿no? Entonces, mi objetivo es el compromiso. ¿Cuál es el objeto que voy a medir a esa persona? Ok, entonces en base a eso, ¿cómo voy a llevar a cabo esa medición? ¿Qué datos me van a ayudar? La participación en los cursos, las horas, eso van a ser los datos en el cual voy a fijar ciertos umbrales dependiendo de la cultura de la organización para determinar cómo voy a hacer mis indicadores, ¿no? Entonces, todo ese proceso que hemos establecido y que ya en el gráfico lo hemos indicado, lleva a unos indicadores y estos indicadores tenemos que analizarlos, evaluarlos, es decir, comparar los resultados de estos indicadores con los objetivos que nosotros hemos establecido para tomar las acciones correctivas. Ok, según lo que me indican, ya no hay más preguntas. En realidad le agradezco, espero que realmente le haya servido esta pequeña seminario. Yo les pido, por favor, a los implementadores y a los auditores que exijan el programa, este programa de medición, lo exijan. Ok, quizás digan, oye, pero esto no está bien claro porque la norma no me indica, pero ya le he dicho que para asegurar la cláusula 9 tenemos que establecer un programa. Cualquier consulta, encantado de atenderlos. Ahí está mi correo es manuel.collazos@prime.pe. Por favor, envíenlo, porque como principio considero que el compartir conocimiento es muy importante dentro de todos los principios que tenemos dentro de la organización, ¿no? Les agradezco bastante en sí la atención a este seminario y espero que le haya servido.